Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Las redes sociales han concentrado un poder enorme. La discusión alrededor de su influencia además ha cambiado mucho desde que surgieron las primeras redes por allá en el 2004, ese año se fundó Facebook. Las herramientas para conectar al mundo, para hacer el bien. Hoy, en cambio, están cada vez más expuestas por sus intereses comerciales, como los de Facebook en Estados Unidos, y su influencia política, como la China de TikTok. Reconocer la influencia de las redes desde los medios de comunicación desde acá implica un poco el reconocimiento de que el periodismo hoy se volvió una tribuna con menor influencia en la cultura y en la política global y local. El 84% de las personas con acceso a Internet usa redes sociales. El 50% de la población mundial está o en Facebook, o en Twitter, o en Instagram, o en WhatsApp, o en TikTok. TikTok, fundada hace apenas 8 años, ya vale más que otras compañías, incluso las tecnológicas enormes como Uber. Estamos hablando de 3.800 millones de personas en el mundo conectadas, con un crecimiento anual además de casi del 10%, y Colombia no es una excepción. Estos son los datos, por ejemplo, de uso de redes sociales en Colombia comparado a otros países del mundo. Los chinos están por encima incluso de Estados Unidos, un 72% de las personas está en alguna de estas plataformas, 70% Estados Unidos, Colombia muy pegado, incluso pese a la baja penetración de Internet. México también, las redes sociales en América Latina son muy populares y todavía además queda un campo enorme para crecer en el país más, el que será el país más poblado del mundo, India, donde todavía 29 personas, es decir, el 70% de las personas no tienen redes sociales. Y por muchos años este poder de las redes se leyó como el poder de la gente, la democratización de la comunicación, la voz de la ciudadanía y de la agenda pública. Hablamos en esos años del crowdfunding, de las primaveras políticas, la primavera árabe de Túnez hasta la primavera de Ucrania. Pero en años más recientes eso ha cambiado, sobre todo luego del 2016, luego de que las elecciones de Estados Unidos fueran objeto de manipulación por parte de Rusia utilizando redes sociales estadounidenses como Facebook. Esto ha dado para debates que irónicamente se han vuelto virales, como este de la representante estadounidense demócrata Alexandra Ocasio-Cortez y el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Do you see a potential problem here with a complete lack of fact-checking on political advertisements? Well, Congresswoman, I think lying is bad, and I think if you were to run an ad that had a lie, that would be bad. That's different from it being, in our position, the right thing to do to prevent your constituents or people in an election from seeing that you had lied. So you won't take down lies, or you will take down lies? I think it's just a pretty simple yes or no. Congresswoman, I'm not talking about spin. I'm talking about actual disinformation. In most cases, in a democracy, I believe that people should be able to see for themselves what politicians that they may or may not vote for so are you saying, won't take them their down. Character for themselves. So you won't take. You may flag that it's wrong, but you won't take it down. Congresswoman, it depends on the context that it shows up. Organic post. Ads, the treatment is... Ese intercambio memorable fue en el Congreso de Estados Unidos. Compareciendo ante ese Congreso, Zuckerberg acepta que Facebook permite la publicidad política mentirosa, abiertamente mentirosa, y paga en su red social. Básicamente que cualquier político o grupo privado puede promover mentiras si le paga a Facebook. Lo de las elecciones gringas entonces catalizó un debate creciente alrededor del mundo acerca de cómo se regulan las redes sociales. Si bien todo el mundo tiene voz ahí, los algoritmos de las redes premian algunos contenidos sobre otros. Las políticas de uso de información son poco transparentes. Las compañías venden publicidad y tienen un incentivo para ganar más generando experiencias en las que la gente se enganche a esas redes. Hay ya gobiernos actuando. La Unión Europea, por ejemplo, anunció en junio nuevas directrices para que las compañías tecnológicas, incluida Facebook, para que presenten informes mensuales sobre cómo manejan la información errónea sobre el coronavirus, por ejemplo. También hay esfuerzos desde las redes. Este año, por primera vez, Twitter marcó un trino del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con un signo que alerta de información falsa. Este es el trino. Y entonces ahí estaba trinando Trump diciendo: no hay forma, cero, de que las boletas por correo, es decir, de que los votos por el correo sean algo menos que sustancialmente fraudulentos. Los buzones serán robados, las papeletas serán falsificadas, incluso impresas ilegalmente y firmadas de manera fraudulenta. El gobierno de California está enviando boletas a millones de personas
personas a cualquiera. Estaba hablando de la manera de votación y fíjense que abajo tiene ese aviso que dice que es una información potencialmente falsa o errónea. Y esto no solo sucede en Estados Unidos. Acá en Colombia, acuérdense, hace varias semanas el tuitero más influyente de este país, Álvaro Uribe, tuvo su cuenta suspendida por varias horas tras publicar una imagen que violaba los términos de no divulgar información privada de esa red social. Una de las redes que ha generado más controversia es TikTok, la red social de más descargas en el mundo este año, con más de 500 millones de usuarios de propiedad de la compañía china ByteDance. Están viendo algunas de las cosas que salen en TikTok. TikTok es una red de videos cortos donde se comparte contenido que va desde Nicolás Maduro a la Policía Nacional de Colombia y donde los bailes se combinan con la crítica política y el pop. La controversia con TikTok mezcla geopolítica entonces y la manufactura de un mundo falso de gente bonita y de gente rica. Controversias que introducen a jugadores al mundo de las redes sociales que por primera vez no vienen solamente de Silicon Valley en California. Este es el que yo tengo aquí atrás, el chino, el fundador de esa popular red social. Este es su perfil. Entonces, tiene 36 años, es la 9ª persona más rica del mundo. Acuérdense que TikTok fue fundada hace apenas 8 años, es el CEO y el fundador de ByteDance. De hecho, es la compañía que les decía que hoy, por una orden ejecutiva del gobierno de Estados Unidos, tendrá que separarse de TikTok, según lo que han informado los medios gringos hoy. Informático especializado en ingeniería de la Universidad de Tianjin. Esta es una nueva cara de las redes sociales. En cuanto a los roces geopolíticos que esta red social ha generado, hoy, por ejemplo, como les decía, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva obligando a TikTok a cortar lazos con su casa matriz, la compañía de la que es CEO este señor, para seguir operando en Estados Unidos. Y hay una preocupación, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo, sobre los vínculos de TikTok con el gobierno chino y con el Partido Comunista Chino, que es el único partido de ese país. Preocupaciones acerca del tratamiento de datos, preocupaciones por la censura de contenido político crítico del Partido Comunista Chino y de ese país. Algunos se han preguntado con pánico cuáles son las repercusiones de que el Partido Comunista de Xi Jinping tenga los permisos en 500 millones de celulares alrededor del mundo, incluyendo los celulares de instituciones de otros países, aquí la Policía Nacional en Colombia y funcionarios públicos. Por eso a la Marina gringa le prohibieron usar TikTok. Por otro lado, está la controversia sobre la curaduría de TikTok, sobre el contenido que uno ve. The Intercept, que es un portal de periodismo investigativo, reveló que en los manuales internos de los moderadores de este contenido de la red social hay unas pautas que son abiertamente clasistas y racistas. Es que detrás de estas redes sociales hay miles de moderadores. Eso no es el contenido que pone la gente normalmente. Los moderadores son gente que hace que un contenido sea, por ejemplo, más visto que otro. Y ni siquiera es necesaria la censura. Según The Intercept, estos manuales de contenido para los moderadores contenían cosas como la siguiente. Y entonces dice The Intercept, los moderadores de TikTok eran instruidos explícitamente para suprimir contenido de usuarios con fallas como forma corporal anormal, apariencias faciales feas, barriga cervecera, demasiadas arrugas. Es decir, a la gente fea no la bajaban de la red social, sino que la penalizaban para que no se volviera popular en TikTok. Videos en los que el fondo es pobre y dilapidado, incluyendo pero no limitando tugurios y el campo. También eran sistemáticamente ocultados de los nuevos usuarios. Entonces, la lupa sobre TikTok diversifica a la seguridad nacional y al mundo de lo irreal y lo adictivo los debates alrededor de las redes sociales. Al final, tanto las redes gringas como las chinas tienen detrás empresas gigantescas que han crecido por años con muy pocos controles y que hoy desde diversas partes, incluso desde el periodismo destronado de su posición de influencia, se están sometiendo al escrutinio por su efecto nocivo sobre el discurso público, sobre la democracia, sobre la libertad de expresión. A eso le apuntamos en el programa de hoy. Aquí arranca Zona Franca.
Para ponerle la lupa a las redes sociales, para hacer este escrutinio nos acompañan varios invitados esta noche de la sociedad civil, del gobierno, y la primera es de la sociedad civil. Carolina Botero es abogada, es experta en Derecho y Tecnología, es directora de la Fundación Carisma. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás, Daniel? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo decía como al principio que ha cambiado un poco el discurso alrededor de las redes sociales y estamos un poco en la etapa de esto ya no es para compartir el bien a todo el mundo, sí, compartamos fotos, seamos felices, veamos gatos, sino que hay preguntas importantes que están surgiendo desde hace años, pero con cada vez más intensidad. Sí, totalmente de acuerdo. Está claro que las redes sociales tienen un poder muy grande, que llegan a muchas personas y que muchas personas las usan en el mundo. Por tanto, está bien que empecemos a cuestionarnos dónde estamos poniendo nuestros datos, nuestra información, cómo estamos comunicándonos. Lo hemos hecho durante años sobre los medios de comunicación. Este es uno más y hay que hacerlo. Le voy a poner aquí una imagen de los permisos que le pide a uno TikTok en el teléfono o en el computador, no sé, tal vez sueno anticuado porque yo no tengo TikTok, no sé si se puede usar en el computador realmente, en el teléfono al menos, ahí va. Y entonces creo que parte de los debates, y ahí el permiso dice, TikTok quiere utilizar a google.com para iniciar tu sesión, cancelar o continuar, es decir, TikTok se le mete a usted en todas sus cuentas de Google, que a su vez Google además asocia otras cuentas y ahí logra tener acceso no solamente a los datos de su teléfono, la cámara, la ubicación, etcétera, sino además toda su red interna de documentos de correo y creo que muchas de las preocupaciones frente a las redes sociales es que no son del todo transparentes con qué es lo que obtienen de uno. De acuerdo, pero eso no es diferente a tantas otras, ¿no? O sea, incluso ya hay expertos que han analizado el tipo de permisos y acceso a datos y a información de TikTok y no es muy diferente de lo que Google o Facebook hace. Yo no estoy segura de que uno por hacer el acceso a través de Google sea TikTok el que tiene acceso al correo, por ejemplo. Lo que sí sucede es que significa que se conectan y comparten muchos datos, pero eso no significa entrar de un servicio al otro. Comparten datos, te permiten identificarte de la misma manera con los dos servicios, lo que hace que tus datos, pues que los datos que se comparten tengan como una misma identidad, pero no necesariamente es que, digamos, es que se pueda entrar al correo desde TikTok. Y repito, no es tampoco una práctica exclusiva de TikTok, no. Claro, obviamente TikTok tal vez hay una xenofobia o algo parecido porque pues obviamente uno está tratando con un gobierno que tiene unos estándares distintos de transparencia, de acceso a la información, que no es democrático como el gobierno chino y los vínculos todavía no tan claros que hay con TikTok, pero esto sucede con todas las redes sociales, incluso las estadounidenses. Pensándolo desde la perspectiva de la privacidad y de los datos personales de las personas. Ahorita voy a hablar con el superintendente de Industria y Comercio, que creo que ha tocado temas de esos. ¿Qué es lo que a uno le debería preocupar acá? Más allá de que uno no esté interesado en si están manipulando las elecciones a través de uno, pero que le estén sacando información a uno de una manera que uno no quiere. Es lo mismo que le debe interesar frente a cualquier otra red social. ¿Cómo lo hacen? Y yo creería que por donde ibas más bien, o sea, ¿cuál es la transparencia? Uno utiliza una red social porque le gusta, porque tiene un valor para uno, porque se conecta con su familia, porque la necesita para el trabajo, llega más gente o se entretiene mientras el encierro. El gran éxito de TikTok es con adolescentes. Ese es su público principal. Entonces la pregunta va por el lado de qué tipo de información saca de mí y cómo monetiza esa información. Pero repito, en ese sentido, TikTok no parece ser muy diferente de las demás, de Facebook o de Google o de cualquiera. Y TikTok sí está en un momento de crecimiento que también vivieron todas las otras. Todos los cuestionamientos que uno ve por el lado de la red social de TikTok se fueron hechos en su momento para Facebook, por ejemplo. El tipo de moderación que hacen a Facebook se le acusó durante mucho tiempo de una, por ejemplo, ¿homofobia? Me parece que homofobia también, pero incluso se filtraron en algún momento unos manuales donde también
quizá no con las mismas palabras, pero también se hablaba de que ellos elegían, y tal vez esto también sucedió en YouTube, ya no me acuerdo, pero las personas feas, algo como lo que estabas describiendo de TikTok, eso también en algún momento se discutió de otras redes sociales porque están monetizando y lo que quieren es verse bellas. Claro, y entonces... Y eso ha sufrido mucho cambio por la presión de sociedad civil diciendo esto es un medio de expresión y usted no puede hacer eso. Eso es clave ahí, porque entonces... tal vez, y yo que trabajo en televisión, sé que en la televisión está llena de gente bonita que se ve, ¿no? Entonces, TikTok podría decirle, pero pues fíjese usted cómo es su televisión, en sus telenovelas, todos son bonitos, los pobres, los ricos, los pobres nunca son tan pobres, la miseria no existe en las telenovelas. Usted también me está dando una visión editorializada de la realidad. Aquí el problema es que TikTok no nos estaba contando, o Facebook no nos estaba contando que hacía eso. Bueno, hay varias cosas. Número uno, sin duda son empresas privadas que tienen otro tipo de estándares, o sea, también como cuando uno entra a un club. En el club hay unas normas que dicen, pues cómo es, no sé, al restaurante tienes que entrar de corbata y si no tienes, puedes estar en jean, pero te sacan una corbatica y póngase la corbata porque pues aquí la norma dice tiene que tener corbata, entre con corbata. Sin embargo, no, lo que no pueden es superar ciertos estándares de derechos humanos, o sea, en un club por muy... te pueden decir eso, te pueden decir no puedes entrar acá sin corbata, pero lo que no te pueden decir es porque eres negro no entras. Okay. Porque en ese momento hay discriminación. Entonces, ese es el tema. Usualmente, una cosa, tú te tienes que regir por los términos de la red social y ahí están dichos qué es lo que puedes y no puedes hacer. Cuando tienes manuales que utilizan eso, que es discriminatorio, pues ahí tienes un problema porque vas en contra de los estándares y las empresas están obligadas a respetarlo. Puede que no a protegerlo, pero sí a respetarlo. Y en ese sentido es que han sufrido la presión las otras redes sociales en modificar su comportamiento, pero lejos de ser ideales. O sea, en la sociedad sí tenemos muchas discusiones sobre cómo hacer moderación de contenidos. Fíjate que para eso estuvimos hablando también en algún momento sobre el tema de Facebook, del nuevo tribunal de Facebook para la remoción donde quedó Catalina Botero. Entonces, eso es fruto de la presión por cómo se hace remoción de contenidos. Porque hay otra cosa. Un tema es, en los medios como acá, como el de Red Más Noticias, tú editorializas, tú decides a quién invitas, tú pones la línea y eso lo aceptamos. En una red social se supone que la idea y en Internet es que es de muchos a muchos. Claro. Entonces, en el momento en que dejas de ser intermediario como es TikTok o Facebook, empiezas a editorializar y te vuelves entonces un medio de comunicación y tienes otro tipo de responsabilidad. Si yo pongo la plataforma para que la gente se comunique, estoy siendo solo intermediario y no puedo editorializar. Cuando editorializo, soy un periódico, soy un medio de comunicación y mi responsabilidad es otra. Y esas responsabilidades jurídicas las tienen ellos muy en cuenta y se cuidan. Venga, para ir cerrando, quiero preguntarle y para dejar en punta algunas preguntas que ayúdeme a hacerle al superintendente. Siento que los gobiernos, sobre todo los gobiernos que no son Estados Unidos o China o la Unión Europea, han tenido una gran dificultad para llamar a estas compañías a que les rindan cuentas, a pesar de tener una cantidad de usuarios en sus países y de monetizar y de chuparle la publicidad a los medios de comunicación. ¿Qué herramientas cree usted es importante que el gobierno y que los gobiernos y sus distintas instancias tengan para, digamos, traer a rendir cuentas a estas compañías y en el caso, por ejemplo, del uso de información de las actividades anticompetitivas, ¿qué es importante ahí? Esa es una pregunta muy buena porque tú lo dijiste, el número de usuarios que tienen, el tamaño, la riqueza que hay detrás de esto. Cuando han hecho comparaciones dicen que si Facebook fuera un país sería como Alemania, o sea, es un país de los que pone agenda. Entonces, pensar cómo, y eso lo digo para compararnos, Colombia contra Alemania, ¿cuál es la discusión ahí? Si perdemos hasta en TLC, es muy problemático. La forma como se ha logrado es haciendo como grupos de países que ejercen la presión, porque sin duda Colombia solita no lo va a poder hacer. Es un tema de mercado que es muy complicado.
Ahora, Colombia, lo que entiendo que está haciendo la Superintendencia de Industria y Comercio está vinculada con los menores de edad, con los niños, que incluso es una discusión que ya se dio el año pasado en Estados Unidos y que está en este momento en Inglaterra. Y ahí hay una sensibilidad mucho más grande. ¿Por qué? Repito, porque la audiencia de TikTok es esencialmente adolescentes. Y entonces las normas son mucho más fuertes ahí. Yo creo que en eso le están como cerrando las clavijas a TikTok y va a ser mucho más fácil que lo hagan. Pero la discusión de TikTok no puede quedarse ahí. Y la pregunta está por el lado de cómo respetan libertad de expresión, privacidad, todo ese tema. Lo que me preocupa es que no creo que Colombia sola pueda hacerlo. La forma como Europa lo ha hecho es con su mercado unido, han conseguido fortalecer normas, generar presión, porque no es lo mismo que un solo país diga, si usted no cumple, entonces a que lo diga el grupo como Europa. A mí me parece que en América Latina ha faltado una unión de las distintas autoridades de protección de privacidad para que juntas muestren los dientes en forma mucho más eficiente. Gente sí tienen, ¿no? Gente y plata de aquí sí sale mucha. Veíamos antes las cifras de uso de redes sociales en América Latina, es altísimo. Carolina, muchas gracias por volver a estar aquí en este espacio, por volver a hablarnos. Sus opiniones siempre son muy valiosas. Muchas gracias, Daniel. Hasta luego. Seguimos hablando de redes sociales, un escrutinio desde los medios de comunicación a las redes. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca con la lupa sobre las redes sociales, organizaciones, empresas por lucro que tienen un poder enorme. Hablamos de cómo desde los gobiernos, desde el Estado, se le puede poner la lupa. Una de las instituciones que lo ha hecho aquí en Colombia ha sido la Superintendencia de Industria y Comercio. Hablamos con el superintendente, el señor Andrés Barreto González. Andrés Barreto es abogado y ocupa la superintendencia hace más o menos 2 años. Sí, señor. Bienvenido de vuelta al programa, es un gusto tenerlo por acá, Andrés. Daniel, muchas gracias, un gusto volver a estar con usted. Y entonces, superintendente, el tema de que la SIC esté mirando a las redes sociales no es un invento suyo, no es casualidad, es porque es parte de su mandato, sobre todo en lo que ha tenido que ver con el tratamiento de datos de menores de edad. Correcto, Daniel, la superintendencia es la Autoridad Nacional de Protección de Datos y recordemos que a raíz de la ley 1581 de 2012, estatutaria, se desarrolló el tema de protección de datos y fue precisamente la que creó la Delegatura de Protección de Datos aquí en esta superintendencia. Y en ese sentido, ustedes han abierto lo que, y usted me corregirá si es una investigación administrativa, una mirada a cómo una red social en especial, ya lo habían hecho una mirada sobre Facebook, ahora lo hacen sobre TikTok y su tratamiento de los datos de menores de edad. ¿Y cuáles son los criterios que ustedes están usando? ¿Qué están buscando? ¿Qué están investigando? Bueno, Daniel, esto obedece a 2 temas. El primero, por supuesto, verificar que TikTok cumple con el adecuado estándar de tratamiento de datos, sobre todo de menores, que es su principal consumidor en esa red social. Hay que recordar que más allá de que sea un derecho fundamental la protección de datos, el derecho pues de los menores es aún más fundamental si se quiere y por eso de allí la preocupación de que podamos establecer estándar adecuado de protección de datos. Y lo segundo, como usted anota, pues ya hemos adquirido una experiencia importante en casos como el de Facebook, estamos también mirando otras plataformas y pues yo tengo que celebrar la madurez y el impulso que ha tenido esta autoridad siendo una de las líderes en la región. Adicionalmente, este es un caso que viene del año pasado que veníamos trabajando con la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, que en 2019 impuso su multa y nosotros pues en 2020 pudimos entonces continuar ya abriendo esta investigación administrativa. Y aquí debe haber unas dificultades enormes, superintendente, porque, es decir, yo no sé si TikTok está registrado como una compañía en Colombia. Usted abrió una red social y se han metido 500 millones de personas y probablemente esa red social todavía no tiene presencia en los cientos de países desde donde pueden acceder los usuarios. Sí, esta es una empresa que se origina en China, posteriormente se registra en Singapur, pero la ventaja que tenemos es que ya esos temas de domicilio social de las empresas no son un límite. La superintendencia participa en varias organizaciones internacionales y redes de cooperación de autoridades y una es precisamente la Red Mundial de Autoridades de Protección de Datos y en ese sentido es por ello que trabajamos con nuestros socios de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y por eso ya nos es más fácil coordinar estas investigaciones. Así que hemos hecho ese requerimiento
y además de que ya no es una talanquera el domicilio social, pues es la importancia de este mercado. Estamos hablando de casi 12 millones de usuarios de TikTok en Colombia, así que no es nada despreciable poder cumplir con el estándar de esta autoridad. O sea, hasta la superintendencia tiene TikTok. No todavía, Daniel, pero es más una red social para menores de edad y para gente que hace cosas divertidas. Pero Barreto, usted a veces es muy divertido, yo lo sigo en algunas redes. Superintendente, hay órganos similares a la superintendencia en otros países, han tenido unos debates enormes con no solo redes sociales, sino empresas tecnológicas con el tema de la libre competencia. Tal vez en Colombia estamos todavía en pañales en esos temas, pero ¿qué ha visto usted a propósito de la explosión del comercio electrónico y de la promoción de productos en redes sociales que le empiece a llamar la atención y que le parezca importante? Bueno, en Colombia precisamente ya de cara al ingreso de miembros de pleno derecho a la OCDE, pues tenemos la ventaja de que la Superintendencia de Industria y Comercio participa hace más de 5 años en 2 de los comités de la OCDE, Competencia y Consumidor. Y precisamente este año habíamos ganado acceso al de Economía Digital, en donde está protección de datos. Adicionalmente, la Superintendencia hace parte de la Red Mundial de Autoridades de Datos y estamos detrás de poder ser los presidentes, ojalá, de la Red Iberoamericana de Autoridades de Protección de Datos. Entonces, nuestra agenda internacional en esto es fuerte y, como usted anota, en el mundo está en boga 2 discusiones. El poder de mercado que tienen las plataformas para temas de consumidor y de competencia. Lastimosamente en Colombia no tenemos una Big Tech ni una empresa del nivel de Facebook o de Google. No obstante lo anterior, pues mire usted cómo ya estamos influyendo positivamente en la agenda de datos y entendiendo esa visión holística de problemas de competencia a través de comercio electrónico y a través de protección de datos. Entonces, para nosotros es una bendición poder contar en esta superintendencia con las 3 autoridades. Y ha hablado usted ya varias veces del tema de la protección de datos, pero ayúdeme a darle un poco de más carne, porque esto es algo que todo el mundo debería poder entender. La protección de los datos se ha vuelto como la educación financiera, algo que hoy en el siglo XXI todo el mundo debe tener, así no tenga un doctorado, ni siquiera un bachillerato, todo el mundo debe poder entender que tiene unos derechos con relación a sus datos y que tiene el derecho de protestar cuando se los están violando. ¿Cuáles son esos derechos? ¿Cuál es la mejor manera de entenderlos? Bueno, lo primero es que usted primero tiene el derecho o el deber de que las empresas que acceden a sus datos tengan su consentimiento informado. Eso no es un tema tan sencillo como que me empiezan a tomar planillas o nos empezamos a intercambiar bases de datos que antes se hacía con este folclore, si se quiere. Lo segundo, que sus datos son un activo en el mundo digital, sus datos valen, tan es así que muchas de estas empresas grandes de tecnología valen también en razón de la información que tienen y qué pueden hacer con esa información. Y lo tercero, que el tema de datos o los datos como tal son realmente esa moneda digital que está en la intersección del comercio electrónico y ahora, como usted vio el caso en Estados Unidos con Facebook, Google y Twitter, pues el activo más importante y las discusiones que hay entre esas grandes plataformas. Entonces, los datos en Colombia son un derecho fundamental, pero no es letra muerta, sino que, por ejemplo, esta superintendencia se encarga de protegerlos, sus datos valen, y en 2 años hemos impuesto casi que lo que se impuso en los últimos 10 años en multas, casi 10.000 millones de pesos en multas por violación de datos. Superintendente, finalmente quería hablarle del tema de la publicidad en redes sociales. Entonces ahora existe esta figura un poco gris del influencer. Personas que hay marcas que les pagan plata para promover sus productos, pero que quien los ve en redes sociales o quien los sigue nunca tiene claro que el maquillaje que se están echando les está pagando o que las proteínas o yo qué sé que están vendiendo están pagas. ¿Ustedes han dicho y han avanzado en ese sentido? Así es, Daniel. Nuestro Estatuto del Consumidor ya preveía el tema del comercio electrónico, pero un fenómeno para el que obviamente no estábamos preparados en ese momento con esa ley era en este nuevo vehículo de mercadeo digital que son los influenciadores. Ya llevamos un poco de más de 1 año y medio, los casi 2 años que yo llevo en este puesto, trabajando en analizar ese fenómeno como una herramienta de mercadeo digital de publicidad. Hemos venido trabajando de la mano de la ANDA, la Asociación Nacional de Anunciantes, de la mano de Autocontrol, un tercero independiente que hace regulación en ese sentido. La ANDA ya sacó su guía de influenciadores digitales y nosotros estamos ya a puertas de sacar nuestra guía precisamente de influenciadores para que la gente entienda 2 cosas. 1, cuándo me están ofreciendo y cuándo me están vendiendo.
Dos, transparentar esa relación. A nosotros no nos interesa cuánto le pagan a usted por su contrato de influenciador. Nos interesa que usted no, por ejemplo, promocione armas de fuego, alcohol, tabaco, sustancias peligrosas, y poder equilibrar la cancha entre derechos y obligaciones, tanto para el consumidor como para el influenciador, que es una nueva dinámica del mercado que ya hemos analizado y estamos a puertas de expedir nuestra guía. Andrés Barreto es el superintendente de Industria y Comercio, la superintendencia, y yo siempre le digo a la gente, es una de las instituciones que mejor funciona en Colombia. Quéjense, ellos responden todas las quejas cuando no les mandan algo. Creo que unos compradores y unos consumidores demandantes son importantes para mejorar la calidad de las empresas. Muchas gracias, Andrés, es un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias a usted, Daniel. Seguimos en este debate, un debate que se traspasa también a la democracia. Que la democracia, dicen algunos, más importante y sólida del mundo haya sido manipulada a través de redes sociales por un poder extranjero. Rusia en el 2016 habla toneladas del poder de las redes para mover la aguja política alrededor del mundo. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de redes sociales esta noche, de su poder económico, tocamos el tema con el superintendente de Industria y Comercio sobre los problemas relacionados con la privacidad y ahora nos centramos en lo que queda del programa en las tensiones que han surgido con la democracia. Vamos a hablar de esto con Cristina Vélez. Cristina es periodista y politóloga, es cofundadora del Centro de Internet y Sociedad linternaverde.co y está en Medellín. ¿Qué tal, Cristina? Buenas noches. Gracias, Daniel, por la invitación aquí desde la cuarentena estricta en Medellín. Muy bien. Gracias. Y ley seca y hoy viernes, qué vaina. Que viva Bogotá. Jean-Marie Chenou es profesor en la Universidad de los Andes, es experto en democracia digital, es francés, pero está aquí en Bogotá, en nuestro barrio, en La Macarena. ¿Qué tal, Jean-Marie? ¿Cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien. No, sin luz, pero estoy bien. Sin luz, pero parece que hoy hubiéramos puesto para este último segmento el filtro de TikTok, solo gente bonita. Hablemos un poquito de las tensiones en la democracia que han surgido y obviamente aquí uno como que el hecho fundacional, tal vez injustamente, es el tema de las elecciones de Estados Unidos, pero cosas parecidas se han replicado en otros lugares y esto es como usar el corazón de la democracia para distorsionarla, usar la opinión pública y la manera como se genera la opinión para ayudar a unas personas a ganar injustamente elecciones. Cristina, no sé por dónde le metería usted el diente primero. Sí, yo creo que es una discusión amplia sobre quién tiene influencia sobre el debate público digital y si esa influencia es una influencia orgánica o es una influencia inorgánica. Entonces ahí es donde viene todo el cuento que decimos que trolls, que bots, que acciones coordinadas y la pregunta es dónde está esa línea entre que una tendencia sea generada por ciudadanos o una información sea entregada a ciudadanos de manera transparente, acá haya unos actores que estén tratando de manipular estas plataformas y sus algoritmos para que sus mensajes o tendencias sean promocionados primero. Y cómo esto se junta o tiene un parentesco con el tema de desinformación en redes sociales, cómo vas generando un espacio donde la gente no está recibiendo información acertada ni para votar, pero ahora ya lo sabemos para la pandemia también, ni para tomar decisiones de salud, de si hacerse la vacuna, ir a tomarse la vacuna, si hacer qué tipo de lavarse las manos o no. Entonces empieza a generar un proceso de fragmentación de la información y de desinformación, que es grave para la democracia. Y entonces, Jean-Marie, ahí Cristina habla de dos, y yo creo que hay al menos dos fuentes en las que se puede, digamos, generar contenido no orgánico. Esa palabra, yo no sé si dice algo o no dice algo, pero creo que uno va entendiendo más o menos qué es lo que dice, que es natural, que es real el contenido. Y una es a través de los canales para hacer plata que tienen las redes sociales, como Facebook, que permite que publiciten mentiras los políticos o lo que quieran, y otras formas de lo que se llama aquí en Colombia como bodeguitas, como grupos que generan desinformación. ¿Por cuál de las dos empezaría usted? Vámonos ahí un poco para empezar a separar las cosas. Bueno, pues yo creo que la relación entre redes sociales y democracia es ambivalente y el discurso ha evolucionado mucho en los últimos años. Hace unos años, la primera campaña de Obama en Estados Unidos
la ola verde en Colombia, se hablaba del poder de las redes sociales para fomentar la democracia, para fomentar la participación política, para difundir contenido político útil para las campañas. Y desde el 2016, con los escándalos, Cambridge Analytica, diferentes elecciones y votaciones, hoy en día nos enfocamos demasiado, en mi opinión, en el carácter o el lado negativo, la cara negativa de las redes sociales. Entonces las redes sociales tienen esas dos posibilidades, son herramientas tecnológicas que pueden ser útiles para difundir contenido útil, para despertar la conciencia política, para fomentar la movilización ciudadana, pero también para difundir noticias falsas. Y bueno, pues yo creo que hay que tener cuidado con el discurso. No todo estaba rosado en la época de la campaña de Obama o de la ola verde del 2010 en Colombia. Y hoy en día no solo son bodeguitas, también hay un contenido muy valioso que circula en las redes sociales. De acuerdo, no todo era rosado, sino que nosotros estábamos muy verdes. Es decir, creo que se ha ido construyendo un aprendizaje social, colectivo, desde organizaciones de la sociedad civil, desde los gobiernos, que han empezado a entender que hay problemas que además han sido muy graves, como lo que sucedió en Estados Unidos, lo que sucedió en el Brexit. Yo creo que aquí en Colombia no está del todo probado si eso sucedió durante el plebiscito, porque, Cristina, y ahí usted dice que hay contenido orgánico y contenido inorgánico. Y entonces hubo una discusión grande acerca de la supuesta bodeguita uribista. Y la bodeguita uribista era básicamente un grupo de uribistas que se ponían de acuerdo para promover ciertos hashtags, para lanzar ciertos mensajes en conjunto, sin que eso dejara de ser orgánico. Yo no entiendo por qué eso es considerado inorgánico, más allá de que sea del centro democrático. Sí, digamos, hay un gran debate también dentro de Twitter, dentro de Facebook, que se considera orgánico y que no. Y ha surgido un término que se llaman operaciones de influencia. ¿Qué son operaciones de influencia? La pregunta frente al tema de la bodeguita uribista es, ¿estaban estas personas siendo transparentes sobre su verdadera agenda e intención de armar tendencias en redes sociales? O digamos hay una coordinación donde se está presentando un engaño o hackeo del algoritmo de la plataforma. Esa es la pregunta que se pone. Pero como vemos es un limbo, es difícil saber. Y por eso, digamos, estas plataformas se demoran tanto en tumbar cuentas o en eliminar cuentas cuando se demuestra que hay operaciones de influencia, sí, o lo que se llama contenido inorgánico. Entonces, en el caso de la bodega uribista, yo planteo este tema. Claramente no había automatización, porque no eran bots, ¿cierto? Ya se sabe. Pero la pregunta es, ¿fueron ellos claros en el usuario que estaba leyendo el mensaje como el ataque a Camila Zuluaga? ¿Fueron ellos claros en decir que era un grupo de amigos que por detrás estaban tratando de mostrar una tendencia parecida a opinión pública, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué tanto nos exponemos desde ciudadanos comunes o qué tanto estamos haciendo estrategias y escondiendo nuestras estrategias detrás de redes sociales? ¿Y a qué punto, si esas estrategias están tratando de afectar el debate democrático, sobre todo con fondos públicos, porque ese es el problema de la bodeguita? Sí, tenía dos funcionarios públicos. Entonces ahí empieza un concepto que se llama cibertropas, que es un concepto que se está estudiando en diferentes partes del mundo y es cuando esas tendencias que son manipuladas están financiadas por fondos públicos, que ahí sí hay una línea roja muy clara. Voy a ir a una breve pausa de comerciales. Por favor, quédense conmigo un par de minutos y ya regresamos para seguir esta discusión. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos del impacto de las redes sociales sobre la democracia. Estamos hablando con Cristina Vélez, periodista, con Jean-Marie Chenoux, es profesor en la Universidad de los Andes. Antes de salir de comerciales, Jean-Marie, decía Cristina, y con una visión un poco oscura del impacto que tienen las redes sociales sobre la democracia, que es difícil saber dónde empieza lo orgánico y lo inorgánico, que hay maneras de organización para promover discursos duros, discursos de odio, y hay muy poca transparencia. Y siento que usted quiere rescatarnos del tono que le estamos dando a la discusión alrededor de las redes ahorita mismo. Sí, en efecto. Las redes sociales tienen un lado positivo y no hay que limitar la definición de la democracia a las elecciones. También
por ejemplo, en las movilizaciones sociales que se dieron el año pasado en Colombia como en otras partes del mundo, las redes sociales jugaron un papel clave. Entonces es cierto que pueden en el momento de la campaña política servir para difundir noticias falsas, para coordinar tal vez ataques a opositores. Eso es cierto, es algo que pasa en las campañas políticas, pero más allá de las campañas políticas, yo creo que es una herramienta fundamental para, sobre todo, que las jóvenes generaciones se interesen por la política y participen en la política. Y eso es algo que hemos visto, por ejemplo, con los estudiantes aquí en Colombia. Y en ese sentido, de lo que estamos hablando finalmente no es de decir apaguen las redes sociales, quitemos esto, volvamos al papel, así eso sea un buen negocio para, no sé, medios como este o a la televisión. Pero estamos diciendo las redes sociales tienen que ser más transparentes, hay que tener una responsabilidad mayor de su parte para entender qué está pasando adentro, cuáles son sus políticas y que nos digan quién les está dando plata y quién no. ¿Y usted cómo cree que se debería avanzar en ese sentido, Cristina? Antes ya hay personas en este programa que nos han dicho, mire, desde los estados-nación la regulación es muy difícil porque se están enfrentando a empresas que en algunos casos superan su Producto Interno Bruto por el valor que tienen en el mercado en bolsa. Sí, yo creo que en eso se ha avanzado bastante, aunque no lo veamos. Digamos, los filtros que utilizaban las plataformas para contenidos en el pasado, o sea, para decir qué contenidos, digamos, de discursos de odio o desinformación no podían estar en la plataforma, eran minimalistas. Antes solamente, digamos, se retiraba contenido como de explotación sexual infantil o de incitación a la violencia, pero hemos cambiado, ya tenemos, digamos, espacios donde Facebook tiene unos grupos de chequeadores o de periodistas que chequean información y tienen la capacidad de decir, parece que este contenido o alertar puede tener contenido que no está confirmado, ¿cierto? Entonces, digamos, hemos evolucionado y la idea es que la sociedad civil siga presionando y ejerciendo esa labor de mostrar dónde hay espacios donde no se están teniendo criterios coherentes y claros para saber cuándo yo firmo, porque es que también yo estoy firmando el contrato cuando yo entro a una red social. Sí. Y las reglas comunitarias que yo estoy firmando cuando firmo el contrato son tan vagas como las de TikTok. Les invito a que vean las reglas comunitarias de TikTok. Se habla de que se va a acabar con que no se va a permitir discursos de odios, que no se va a permitir que es de libertad de expresión, pero cuando uno ve esos protocolos que ustedes mostraron, donde ya lo que le escriben a los moderadores es mucho más poco transparente y mucho más dudoso y entra a dilemas éticos. Entonces, en este sentido, yo creo que ya empezamos, la sociedad civil y los ciudadanos, a empezar a hacer las preguntas que tenemos que hacer y la idea es seguirlas haciendo para que esto vaya evolucionando, pero sí se han aumentado los filtros, sí se ha aumentado, digamos, el proceso de concertación y estamos avanzando. Y Jean-Marie, ¿usted cree que qué se puede hacer? Y más allá de lo que se puede hacer de parte de las regulaciones estatales, me imagino que hay una cantidad de cosas que se pueden hacer con, no sé, la alfabetización digital colectiva de todo el mundo. Pues aquí hay una dificultad. Los Estados-naciones no tienen el poder de regular el contenido en redes sociales, más allá tal vez de China, Estados Unidos y Rusia. Los estados como Colombia, como otros estados, no pueden regular de por sí el contenido en las redes sociales. Las plataformas de redes sociales no tienen ningún incentivo, está cambiando poco a poco, pero no tenían ningún incentivo para regular el contenido, para tener ciertas reglas en términos de difundir contenido, porque eso tiene un costo económico y entonces no querían asumir ese costo. Eso está cambiando. Hay una evolución por parte de la... Ya se me acabó el tiempo, pero antes de irme, déjame mostrar a propósito de lo que usted decía y de esa presión social, el boicot hacia Facebook que varias marcas del mundo han impuesto, es decir, están diciendo no vamos a ponerles publicidad mientras ustedes no sean más claros con la manera en la que manejan. Ahí tenemos Adidas, Colgate, Palmolive, una multinacional enorme, Microsoft, Ford, Dunkin' Donuts, esas son solo algunas, a no ser de que ustedes se regulen mejor. Es decir, la presión viene no
solamente de la sociedad civil, de los gobiernos, también de las empresas privadas que invierten ahí millones de dólares en publicidad. Cristina, Jean-Marie, muchas gracias por haber tenido esta discusión con nosotros esta noche. Muchas gracias, Daniel. Se nos acabó el tiempo, nosotros nos vemos la próxima semana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.